Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos también, que puedan estar acá una vez más en este programa. Hablemos de apologética, defendiendo nuestra fe, sin ánimo pues de entrar en controversia ni en contradicción con nadie, pero como dice el hermano Akerles, no queremos entrar en contradicción, pero queremos de todas maneras predicar la verdad, hablar de lo que dice la palabra de Dios, y ese es nuestro punto. La Biblia es la palabra de Dios, como ya lo hemos demostrado, y ahora vamos a hablar acerca de lo que ella nos dice sobre Dios, el tema de Dios. Hemos ya en otros programas anteriores hablado de lo lógico, razonable, sensato que es pensar en la existencia de Dios. Entonces, para hoy vamos a hablar de cuántos dioses hay. Si hay una divinidad, bueno, cuántos y cómo es esa divinidad. Es decir, vamos a meternos ya en la parte, digamos que en el meollo de este tema, en la parte núcleo del tema. Entonces, para esta charla hoy nos acompañan nuestros pastores, amigos, compañeros, el hermano John Fray Otálvaro y el hermano William Díaz. Y seguimos extrañando, pero ya va a estar dentro de 8 días una vez más con nosotros nuestro hermano Thomas Harrison, pastor en Denver, Colorado, para quien va también nuestro saludo. Mis amados hermanos, bienvenidos. Un saludo para todos los amigos que están acá en esta hora. Bueno, un saludo muy especial a todos las personas que están allí conectadas, igual que a Donay y a William, un abrazo fraterno. Y qué bueno una vez más estar por aquí listos para que conversemos acerca de estos temas tan importantes que nos atañen. Bueno, Donay y Freddy, un placer una vez más poderles saludar. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y a toda nuestra amable audiencia, a todos aquellos que semana tras semana nos sintonizan, nos ven a través del canal. Qué bueno saludarles y siempre con el deseo de aportar algo más en ese conocimiento de la fe, en esa defensa de la fe. Amén. Aquí estamos todos y hermanos, no olvide dejarnos su comentario, plantéenos la pregunta, háganos la sugerencia, escríbanos al correo electrónico hablemosdeapologética@gmail.com y con gusto le responderemos, y cualquier tema que nos planteen aquí también lo iremos tratando en la medida en la que vamos desarrollando estos programas, que además, si a ustedes sirven de edificación y de bendición, tal vez para su amigo, compañero, familiar, también le serán. Así que le invitamos a que lo comparta el enlace y así difundimos la verdad de la palabra de Dios. Vamos a entrar en materia entonces. Vamos a hacer un preámbulo de las teorías que hay y que han existido a lo largo de los tiempos acerca de Dios. Y después vamos a terminar desembocados en el Dios de la Biblia. ¿Cómo plantea la Biblia el asunto de Dios? Ya tal vez hemos mencionado algunas desde la filosofía, desde las religiones, digámoslo así, antiguas, o en nuestro caso aquí en América, precolombinas, pero nos importa de todas maneras lo que la Biblia dice acerca de Dios. Entonces, en este orden de ideas, vamos a escuchar aquí a nuestros amigos, compañeros, que nos van a abordar acerca de este tema, porque pues cualquier persona que no cree en la Biblia, de todas maneras en algo creerá, o va a creer, valga la redundancia, en creer en la no existencia de Dios. En este caso pues será un ateo, ¿no? O va a creer que, bueno, quién sabe, de pronto, a lo mejor. Eso llama, creo que, agnosticismo. Ya nos hablarán aquí los hermanos de acerca de esto, estas filosofías que hay acerca de Dios, el panteísmo, el politeísmo, diteísmo, triteísmo, en fin, hasta que hablemos del monoteísmo, que es de lo que enseña realmente la Biblia. Hermano William, vamos a escucharle al hermano William en primera oportunidad en esta ocasión, y enseguida seguimos hablando con el hermano Geoffrey también. Bueno, Donay, gracias, y una vez más un saludo para usted, para Freddy, nuestra amable audiencia. Bueno, vamos a empezar a hablar de Dios, y realmente para hablar de Dios es como
déjeme traer un ejemplo, es como subirse a una nave para surcar o caminar el mar sin límite. Hablar de Dios, hay mucho para decir de Él, de todo lo que encierra Dios. Pero también para hablar de ese Dios tan grande, tan sublime, único, también tendríamos que mirar un poco las creencias antiguas como las más recientes acerca de Dios. Porque es bien importante para poder profundizar y aterrizar, como decía Donay, en ese Dios de la Biblia, en ese único Dios con unos atributos únicos y particulares de Él. Vale la pena también mirar qué creen otros y qué han creído desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. Y permítame decirle, en ese orden de ideas hay al menos dos líneas de pensamiento. Una es los teístas y otra es los ateístas. Así que vale la pena entonces mirar desde ese orden dos líneas o dos corrientes de pensamiento a nivel general. Los que son llamados teístas, que son todos los que creen en Dios, desde diferentes ángulos, desde diferentes maneras, desde diferentes cosmovisiones, hasta los ateístas, que son los que no creen en Dios, también desde diferentes líneas, porque no solo son los ateos los que no creen en Dios, hay otros que están en esa línea que podríamos llamarlos los antiteístas. Y es porque además de que no se cree en Dios o no se cree en la existencia de Dios, hay unas líneas de pensamiento en los que ellos ven a Dios desde diferentes ángulos y eso los hace enmarcarse dentro del antiteísmo. Permítame comenzar hablando un poco de ello. El teísmo tiene que ver con la creencia en Dios como creador y conservador del mundo, como la base exclusiva de la fe. Así que el teísmo, su sustento es creer en Dios. Y desde ese punto de vista, entonces Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, de todo lo que hay. Pero también está el ateísmo, y el ateísmo es una filosofía que niega la existencia de Dios y por lo tanto, o por consecuencia, entonces se niega la existencia de un ser supremo. Esas son las dos corrientes principales que rigen el mundo. Dentro de los antiteístas, tendríamos que hablar entonces del ateísmo. Y el ateísmo es una filosofía, ya lo decíamos, que niega la existencia de Dios y la existencia de un ser supremo. Pero también en esa línea está el agnosticismo. Los agnósticos, así que ellos lo que dicen es que no se puede estar seguro de nada, no se puede conocer a Dios. Y entonces ellos se plantean y dicen, es imposible saber si hay Dios o no. Y permítame hacer una aclaración en ello. Hace un tiempo atrás y unos años atrás, más bien desde el siglo pasado, mucha gente se denominaba ateos y decían, soy ateo, Dios no existe. Pero al hacer investigaciones científicas y lo que ya hemos hablado en alguno de nuestros programas, al estudiar el universo, al estudiar todo lo que existe, el gen humano y otros elementos, y al descubrir el ajuste finito del universo y cómo para que este universo funcione hay una buena cantidad de leyes, aproximadamente se habla de unas 19 leyes que le dan equilibrio a este universo. Y cuando se estudian, entonces se ha dicho que no vienen de la nada y no pueden venir de la nada. Entonces se ha atribuido a que hay una mente inteligente detrás de todo ese ajuste y de esas leyes y otros elementos. Entonces muchos ateos cambiaron de la figura de ateos a llamarse agnósticos. Entonces quedan en un estado donde ellos dicen, bueno, no puedo negar que no exista Dios, pero entonces me llamo agnóstico porque realmente no puedo estar seguro de Él, no se puede conocer a Dios, es imposible saber si lo hay o no lo hay. Esos son los agnósticos. Pero también hay otra línea dentro de los antiteístas que es el materialismo. Y el materialismo lo que busca es reducir todo a la materia. Y en su pensamiento incluso meten en el materialismo al alma humana. Y entonces ellos dicen,
no necesitamos un Dios. Todo es materia y venimos de la materia y a la materia le debemos lo que somos. También hay una cuarta línea de pensamiento dentro de los antiteístas, que son los escépticos. Y es diferente ser agnóstico a ser escéptico. El escéptico es una posición filosófica que mantiene una actitud de duda ante la existencia de Dios. Los agnósticos, para ellos es no lo puedo afirmar, no sé si está o no está, pero el escéptico se basa en la duda. Así que y en esta línea de pensamiento, mucha gente se mete dentro de este espacio. Personas que no quieren profundizar en Dios se declaran a sí mismos escépticos. Pero también, ya dentro de la línea de los teístas, dejando a un lado ya el antiteísmo y dejando a un lado los que están dentro de esa línea de pensamiento, incluidos los ateos, tenemos que hablar del teísmo. Y dentro del teísmo tenemos que hablar entonces de diferentes líneas de pensamiento. Así que está el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. Son todos aquellos que tienen una creencia y un pensamiento en muchos dioses. Pero también está el panteísmo, que es los que le atribuyen precisamente a que todo es Dios, un animal, partes del universo, una planta, el ser humano mismo, es la corriente panteísta. Dentro de ellos también está el triteísmo, que se cree o se tiene la creencia en tres divinidades. El dualismo, que se analiza y se presenta dos divinidades o dos principios contrapuestos. El trinitarismo, que es la creencia precisamente de un Dios compuesto en tres personas distintas, hasta llegar al monoteísmo, que es la creencia en un único Dios. Monos único, teos Dios, la creencia en un único Dios. Bueno, alguien dijo que realmente todo agnóstico, creo, sí, agnóstico es el que dice que, bueno, es improbable, ¿no? La existencia de Dios, pero quién sabe si exista. Termina siendo en la práctica pues un ateo porque generalmente viven como si Dios no existiera. Entonces, interesante ese planteamiento también. Está bien, si usted duda de la existencia de Dios, quién sabe si exista, ¿por qué no vive como si existiera? Esa es una buena posición también. Hay otras, estaba leyendo acá en el diccionario, dice deísmo, otras palabras también, deísmo, es algo similar al teísmo que hemos planteado acá. Reconocen que existe un ser creador, un Dios, una deidad, pero no le rinden culto ni piensan que se ha revelado. Y algunos dicen, sí, alguien puso en marcha esto, pero ya no tiene ninguna injerencia, está por allá lejos, no tenemos nada, no tenemos ninguna relación con esa deidad. Así que pues, hay varias posturas acá en este mundo. Y de pronto también podríamos mencionar algunas de esas religiones, ¿no? Antiguas y hasta modernas también, planteamientos que tienen acerca de Dios. ¿De qué nos hablaría el hermano John Frey? Ya el hermano William redondeó todo, pero podemos ampliarle un poquito y sacarle un poquito más a esto. Por ejemplo, las religiones antiguas, ¿no? Uno puede hablar de lo que en la Biblia está planteado también, ¿no? Los asirios, los de Babilonia, los egipcios, eran realmente religiones politeístas, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ilustrar un poquito, porque ya es el contexto bíblico al que nos vamos a meter ahora. Muy bien. Bueno, muy completo el cuadro que nos ha planteado William y que, bueno, nos permite ver esas dos grandes categorías que son el ateísmo, pues la creencia en no creencia en Dios. Luego el teísmo, que una persona pase de ser atea a creer en algún Dios. Pues es un salto interesante. Significa que ha comenzado a considerar que definitivamente las cosas creadas y en su cosmovisión
se da cuenta de que necesita ese elemento para darle sentido a las cosas. Pero dentro del teísmo, pues tenemos eso que nos acaba de decir William, ¿no? Esas corrientes que hay dentro de las cuales está el cristianismo, ¿cierto? Como la creencia en el Dios de la Biblia, y que es lo que realmente nosotros estamos en este programa defendiendo nuestra fe, estableciendo y defendiéndolo, por supuesto, valga la redundancia. Bueno, quisiera añadir algo más que me inquietó bastante hace aproximadamente unos 4 meses, 5 meses atrás. Un grupo de personas que crearon un canal de YouTube, es un movimiento que dice ser cristiano, pero que se dedican a las sátiras. Y tienen un lugar en internet que se llama Babylon Bee. Em, Ellos, pues sus publicaciones son satíricas y tiran así como la comedia y lo demás. Y resulta que por alguna razón ellos lograron invitar a su programa al señor Elon Musk, que es ahorita el hombre más millonario del mundo. Entonces lo invitaron y ustedes pueden ver eso. Y, y entonces le invitan a él a que reciba a Jesucristo en su corazón. Le dicen, ¿usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Entonces, lo que hace el señor Elon Musk es que él, pues, él está un poquito incómodo frente a la propuesta y, y cuando él está allí, entonces él expresa su creencia. Entonces, es muy interesante saber, saber qué es lo que un hombre como estos, ¿no? Piensa. Él es el dueño de SpaceX, que es una compañía que va como punta de lanza ahorita en su tecnología aeroespacial, y el dueño también de Tesla, que es el, podríamos decir que también punta de lanza en automóviles eléctricos y otra serie de compañías que él ha creado, un hombre muy brillante. Entonces, creer a este señor en Dios, bueno, él no quiso recibir a Jesús en su corazón porque eso fue una pregunta muy abrupta, pero él salió con este argumento. Él dice, bueno, yo realmente creo en el Dios de Spinoza. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿qué es eso? Porque yo realmente nunca había escuchado hablar acerca de ese concepto. Y el Dios de Spinoza es una postura teísta basada en una, sí, en la filosofía de un filósofo, valga la redundancia, llamado, un filósofo holandés, llamado Baruch de Spinoza. Y, y él, este hombre vivió por allá en el siglo XVII, eh, junto al tiempo de Descartes y Pascal. Y, y bueno, fue un hombre que sus reflexiones pues pusieron una profunda crítica en la visión clásica y ortodoxa de la religión. Entonces, lo que plantea el Dios de Spinoza es que, y que por cierto, esa filosofía la abrazó también Albert Einstein y algunos otros científicos. Entonces, lo que dice simplemente es igual, buscando encontrarle respuesta a esas cosas que la ciencia, que dentro del mundo científico dejan vacíos, ¿no? De los experimentos y lo demás. Entonces, a la final, para encontrarle respuesta a algunas cosas y no abrazar ninguna religión, entonces esta postura plantea que, que Dios em, está en todo, es como un tipo de panteísmo, pero con una modificación, digámoslo así. Entonces, es la postura de que hay un Dios que trasciende todo, pero que no se involucran los eventos puntuales de la vida del hombre ni de la existencia, sino que simplemente surgieron todas las cosas por Él, pero está alejado, está lejano y simplemente dejó todo para que nosotros resolviéramos las cosas como mejor pudiéramos, basados en la manera como fuimos creados. Pero entonces, esta creencia apunta a que todo eh, tiene vestigios divinos, ¿no? De ese Dios y, y que, y que eso le da respuesta a esas preguntas básicas de la vida, ¿no?
venimos y lo demás. Entonces, por eso no es una creencia que busca un culto, no es una creencia que busca una adoración, no reunir personas para adorar, sino que como Dios simplemente soltó todo y no es un Dios que castiga, que no dirige, simplemente forma parte de todo y se manifiesta a través de todo. Entonces, entonces simplemente no hay que rendir cuentas y la vida pues continúa y, y esa es la postura del Dios de Espinosa. Yo quería pues poner eso para que ustedes también lo supieran, que es una creencia que personas tan influyentes como Elon Musk de repente avienta y pone a algunas personas a pensar o a investigar y tal vez consideran abrazar esa creencia. Y lo que nosotros estamos buscando es tal vez más adelante plantear por qué el Dios de la Biblia definitivamente es el Dios que debemos nosotros, es la creencia que debemos abrazar para encontrarle las respuestas a las preguntas básicas y lo demás que necesitamos nosotros para nuestra existencia. Sí, ese planteamiento de Spinoza y también el de Einstein, como dice el hermano Geoffrey y otros filósofos más, cabe dentro de esa palabra que estaba mencionando, según el diccionario de Real Academia de la Lengua, es deísmo. La creencia en una divinidad, en un ser divino que originó todo, pero al que no se le rinde culto, ni que se piensa que se haya revelado, se haya mostrado. Entonces, por eso varios critican cuando a veces sacan por ahí frases, ¿no? Que se les atribuyen a Einstein, pero dicen, sí, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y realmente hay razón en eso, ¿no? El Dios de la Biblia se ha revelado, se ha mostrado. Y vamos a irlo mirando poco a poco. Para ya ir como redondeando el asunto y llegar acá a este tema, faltaría mencionar también el asunto del animismo, ¿no? Hace algún tiempo yo conocí a una persona de África y él me contaba su historia y me contaba en lo que creen. También hablé con uno de los pastores nuestros, de nuestra fe, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los arhuacos, y eran muy similares las creencias de los arhuacos y la creencia de este amigo de África. Y eso se llama animismo. Entonces él me contaba una historia, por ejemplo, en la que su tribu iba emigrando y llegaron a un río y de repente el río, decía él, nos pidió un sacrificio. Y entonces la reina de ellos, era una mujer la que lo estaba liderando, ofreció a su hijo en sacrificio, se lo entregó al río, se lo tiró al río y el río lo dejó pasar. Según ella, apareció la historia, ¿no? La leyenda, pues, se cuentan unas tortugas, ellos pasaron sobre las tortugas caminando. En fin, esa creencia, esa doctrina animista, pues son como la de las comunidades, ¿sí? Que creen que todo cobra vida, ¿no? Una piedra, un árbol y la naturaleza, ¿no? Y de pronto por ahí algunos sin darse cuenta hoy en día repiten expresiones como la madre naturaleza. No, es que la madre naturaleza es muy sabia. No, es que no sé qué. Pero detrás de eso le digo, algunos de pronto en su manera de hablar, como queriendo ser muy, pero no investigan bien que detrás de eso hay una filosofía, un trasfondo que realmente no es ni bíblico, ni es el que predicamos nosotros, ni el que creemos. Por supuesto, tampoco estamos pues en contra de la naturaleza, eso también valga la pena aclararlo, ¿no? Hoy en día está muy de moda el ecologismo y todo esto, y todas estas filosofías. Los cristianos somos administradores de lo que la creación, lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado, pero tampoco llegamos al extremo pues prácticamente de adorar o venerar, ¿no? Hay personas que casi caen en ese extremo, repito, dentro del cristianismo. Entonces, es un poquito como de falta de estudiar a profundidad este tema de la deidad, lo que la Biblia plantea acerca de Dios. Una cosa es la creación y otra cosa es el creador. Son cosas distintas. Claro, sí debemos nosotros cuidar porque es para nuestro propio beneficio, además, la naturaleza. Pero no está jamás la naturaleza ni por encima del hombre ni a la igualdad de Dios. Quería aportar ese puntico allí como para redondear ya el tema de las filosofías y teorías que hay. No sé si nos queda algo por mencionar de estas teorías diversas que hay acerca de Dios.
frente a lo que Freddy nos plantea, que es muy interesante, el Dios de Spinoza que citan algunos hombres de ciencia, entre ellos Einstein y otros. Vale la pena que nuestros oyentes, a partir de ese punto, puedan entender algo. Cuando alguien le diga, yo también creo en Dios, es importante que entiendas que aunque alguien te diga, yo también creo en Dios, no necesariamente está creyendo en el Dios que tú crees ni en el Dios de la Biblia. Y Ujú. frente a ello quiero decirles algo. Cuando la gente sigue a veces candidatos políticos y otros esquemas, a veces muchos cristianos dicen, no, pero yo le escuché a tal candidato decir, es que yo creo en Dios, pero vale la pena formularnos a nosotros mismos la pregunta, ¿en qué Dios cree él? Vale la pena seguirle escuchando para analizar en qué Dios él tiene su fe, porque hay quienes su Dios son ellos mismos. Hay quienes su Dios es el que ellos consideran el Dios de Spinoza, en el que ese Dios está en todas partes y es parte de la naturaleza misma. Entonces, es algo que nos sirve en este tema de apologética, poder nosotros hacernos esa reflexión. ¿En qué Dios cree esa persona, ese científico o tal persona que dice esto? ¿Es en el mismo Dios de la Biblia? Aquí también, y bueno, vamos a mencionar acá con nombre propio también una teoría que hay, una corriente que hay, que es la de los masones, ¿no? Dicen que los masones también son deístas, que ellos también, pues, no creen en una revelación escrita de Dios, sino como en su filosofía, y en su razonar, y en su meditar, pero son esas sociedades secretas de las que de todas maneras se habla mucho también en estos días. Pero repito, no todo el que dice creer en Dios, como lo dice el hermano William, eh, pues tiene el Dios que nosotros veneramos y que nosotros adoramos. Es más, y aquí también ya comenzamos con el tema de las religiones. Muchos plantean, no, es que Alá es el mismo Jesús, hay un solo Dios. Entonces, Alá, el Dios de los musulmanes, pues es el mismo Dios de los evangélicos, porque no hay sino un Dios, es Dios, ya, y lo estamos adorando. Entonces, ¿a qué Dios estamos realmente, nos estamos refiriendo? Mi papá, por ejemplo, un hombre muy, como yo lo catalogo como muy dogmático en su creencia. Él, cuando le dicen Dios le bendiga, y dice, bueno, ¿y qué Dios? ¿Qué Dios? Que le gusta decir es, el Señor Jesucristo le bendiga. Porque, pues, identificando, ¿no? ¿Qué Dios? Y a qué Dios se está refiriendo. Entonces, creo, hermanos, que podemos comenzar, ¿no?, a pensar dentro de estas religiones, ¿no? Porque realmente la mayoría de personas en el mundo, creo, la mayoría, por las estadísticas que hay, ¿no? Creo que las estadísticas no mienten, son pertenecientes a una creencia monoteísta. Entonces ya hablamos acerca, metemos ese tema del monoteísmo, ¿no? ¿El qué? El islamismo, el cristianismo creo que está en segundo lugar, y el judaísmo, ¿no? Me parece que los que más hay en el mundo son los de Islam, según tengo entendido. Pero está el cristianismo y el judaísmo. Son tres religiones grandes en el mundo y son monoteístas, es decir, la existencia de no varios dioses, como algunas religiones antiguas, sino un solo y único Dios. El problema ahora es analizar, bueno, ¿y cómo es ese Dios? No sé, Mario Frey, si usted tenga algo para decir acerca de esa comparación. William también tiene su experiencia porque ha tratado con musulmanes entre el Dios del musulmán y el Dios del cristiano. Bueno, sí. Yo pienso que entonces aquí entramos a esa parte tan importante que es ya explicar, comenzar a explicar, entonces, ¿por qué dentro del teísmo debemos nosotros irnos hacia el Dios de la Biblia? ¿Por qué escogemos al Dios de la Biblia? ¿Y por qué invitamos a las personas a que abracen la creencia en el Dios de la Biblia, la creencia en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Jesucristo? Entonces, existen muchísimas razones y no estoy exagerando ni usando una frase, eh, sí, con el propósito de captar simplemente su atención, sino que existen realmente muchísimas razones por las cuales el Dios de la Biblia
satisface los vacíos del razonamiento humano o las preguntas básicas de la vida, ¿no? Y la razón también por la cual hombres de ciencia y lo demás han abrazado la fe que ofrece el cristianismo. Entonces, yo pienso que podríamos resumir todo en el aspecto de, o podríamos empaquetar todas las creencias en Dios, o la gran mayoría de ellas, casi sin lugar a equivocarme, que todas las demás religiones, excepto el cristianismo, nos presentan una creencia en obras para favorecer a Dios, ¿cierto? Yo me acuerdo muy bien hace años, yo no sé si lo he compartido ya con ustedes. Entonces, en una caricatura que me enseñó un hijo mío, era un dibujo, un dibujo, había un muñequito dibujado como musulmán, otro muñequito dibujado como budista, otro muñequito dibujado como de otra religión, y había un muñequito con una Biblia en la mano. Y cada muñequito pues tenía unas palabras, ¿no? Que estaba supuestamente diciendo. Y el musulmán decía, claro, esta caricatura era pretendía presentar que todas las religiones tienen el mismo objetivo y que todas las religiones llevan al mismo Dios, esa creencia que llaman por ahí coexistir, ¿no? Que Sí, podemos coexistir y como juntar a todas las religiones en una porque es posible, porque todas creen igual y todo lo demás. se ve una Entonces, calcomanía en los carros, ¿no, Mayo Freddy? sí, A veces uno ve esa con diferentes símbolos, ¿no? Todos sí, ahí, diferentes símbolos ya la religiosos, ¿no? palabra coexiste. Ujú. Eso, entonces coexistir. Entonces, el muñequito con la apariencia musulmana, él decía la siguiente, él decía, si yo me porto lo suficientemente bien, voy a ir al paraíso y voy a recibir mis premios, ¿no? Mi recompensa eterna. Luego el budista decía, si yo me porto lo suficientemente bien, voy a reencarnar las suficientes veces y voy a alcanzar el nirvana, algo así, que es como la, eh, eh, ¿cómo es que es eso? El equilibrio con el cosmos y esas cosas que, bueno. Otro decía algo similar, si me porto lo suficientemente bien, entonces voy a lograr. Y luego la caricatura ponía al muñequito con la Biblia en la mano que decía, si me porto lo suficientemente bien, voy a ir al cielo. Entonces, resulta que eso es falso, eso es completamente falso, porque pone al cristianismo, al igual que otras religiones, a, a agradar a Dios a través de las obras, ¿cierto? Mi esfuerzo, si yo logro portarme lo suficientemente bien para agradar a Dios, entonces voy a lograr la recompensa eterna que se me haya ofrecido. El cristianismo no es así. Y eso sorprende realmente a muchos. Yo he usado esta ilustración para hablar con un sinnúmero de personas em, eh, y explicarles la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra creencia. Y la base de eso es, em, la gran diferencia tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios. El Dios de la Biblia es real, hemos hablado ya de eso, se ha revelado. Podemos conocer al Dios de la Biblia, Él tomó la iniciativa, a Dios nadie lo descubre, a Dios lo conocemos porque Él Eso es. escogió revelarse, Él se dio a conocer por diferentes medios y el medio más grande por el cual podemos conocer a Dios es a través de su manifestación en carne en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Dios no solamente es real y se ha revelado, sino que nos podemos relacionar con ese único Dios. Y entonces eso nos brinda a nosotros absoluta certeza, propósito, sentido en la vida. Entonces, eh, nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios, no está basada en cuán bien nos portemos nosotros. Si nos portamos más bien que mal, entonces Diosito está contento conmigo y entonces yo puedo estar también con paz en mi corazón. No, no, no. La religión cristiana o la creencia en el Dios de la Biblia nos plantea la relación con Dios con base en la obra de Jesucristo en la cruz, que Él la realizó por gracia a nuestro favor.
Es un planteamiento que viaja en contra de todas las demás creencias que plantean fuertes obras. Mira a ver si lo puedes lograr. Y por cierto, quiero decirles algo ya para terminar esta parte. Los musulmanes tienen lucha. Esto no es un invento, usted lo puede investigar por usted mismo. Ellos tienen lucha con respecto a si Mahoma fue salvo o no. Su gran profeta. Ellos no tienen certeza de si fue él salvo o no, porque como es una religión que requiere obras, portarse lo suficientemente bien para ganar el paraíso, ellos no tienen idea si Mahoma lo logró. Y por cierto, hablando de los musulmanes, el Corán tiene 4 referencias al profeta Mahoma, profeta de ellos. Tiene 22 referencias a Jesucristo. Y cada referencia a Jesucristo tiene que ver con vida, tiene que ver con nueva vida, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el perdón y tiene que ver con la salvación. Hay un video que usted lo puede buscar de un musulmán que dice, yo me volví cristiano usando el Corán. Así dijo él. Leyendo el Corán me volví cristiano porque descubrí que el Corán habla más de Jesucristo que del mismo Mahoma y plantea a Jesucristo como dador de vida, como creador, como salvador, como el perdonador, como el sustentador de la vida, etc. Así que es muy interesante. El cristianismo es la única creencia que responde a las preguntas básicas de la vida y deja satisfecho el corazón del hombre y le da sentido y propósito a la existencia del hombre. Bien, gracias, mi hermano. Me quiero rectificar porque no tenía las cifras claras, pero no es el Islam la religión más numerosa en el mundo, sino el cristianismo, pues juntando No. todas las creencias cristianas, ¿verdad? Dice que en el 2020, aquí tengo una estadística a ver, la fuente es composición religiosa por países, proyección 2000 hasta el 2050. En el 2020, entonces, hay 2.382 millones de cristianos, estadísticas que están aquí en el internet, y en el Islam hay 1.907 millones y judíos 14 millones. Así es que esas son las cifras. Hay una, digamos, ligera mayoría cristiana en el mundo, pero les cuento también que la proyección que dan, el islamismo tiene un crecimiento más agresivo y aproximadamente en el año 2060 se proyecta, ya comienza a pasar en cifras. Una proyección acá de estadísticas, nada más, una curiosidad, al cristianismo, pero nada más para aclarar, son las 3 religiones monoteístas, pero el cristianismo todavía está ocupando el primer lugar en el mundo de seguidores, de feligreses, abarcando pues todas las demás, todas las creencias, ¿no? Que se llaman cristianas, que tienen la Biblia pues por su texto sagrado, digámoslo así, catolicismo, protestantismo, etcétera. Quería solamente apuntar eso. El hermano William también ha tenido varios encuentros pues y contactos con personas musulmanas, precisamente cuando hablamos alguna vez hace años de este tema, que me contó que estaba en una especialización, creo, en apologética. Era mi hermano William porque estaba tratando como un musulmán, ¿verdad? Así es, Adonai. Bueno, Dios me permitió realmente hacer unos estudios sobre apologética y profundizar sobre la visión musulmana, precisamente a partir de una familia que empezó a asistir a la iglesia y eran afganos, así que en vista de ello empezamos a tratar de mirar cómo poder dialogar con ellos. Y es donde lo que presentaba Freddy hace un momento, es que no es lo mismo aunque se crea que es lo mismo. Yo hace algunos años evangelizaba una familia y ellos me dijeron, pastor, pero es que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de la Biblia. Y aunque creamos en un único Dios y aunque se hable, tengan las mismas raíces, digámoslo así,
desde el Antiguo Testamento cuando se habla de Abraham, así que ellos también mencionan algunos conceptos de dónde vienen. Pero permítame decirles algo, no es lo mismo el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, al Dios del Islam. Y aunque muchos han tratado de centrarlos en uno solo, realmente hay diferencia. Déjeme ponerle un ejemplo y estaremos hablando más adelante en profundidad acerca del Islam. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que presenta la Biblia es un Dios relacional, un Dios que se relaciona con el ser humano. Apocalipsis 21:3 dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que la Biblia nos presenta a Dios relacionándose con el ser humano. Pero el Dios del Islam es un Dios distante, es un Alá que es distante y remoto. Freddy hacía la mención de que se dudaba acerca incluso de la salvación del mismo profeta, porque ellos buscan la salvación por obras. Y cuando se descubre la vida de una persona o se hace más pública, entonces muchos entran a decir, ¿lo fue o no lo fue? Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se relaciona. Veámoslo de otra manera. El Dios de la Biblia se revela a sí mismo y se puede conocer, pero el Dios del Islam no se puede conocer. El Dios de la Biblia nos presenta que se dio a conocer, habló con Moisés desde la zarza, le habló a Moisés y empezó a darse a conocer, guiaba a Israel desde la columna de nube y la columna de fuego, empezó a buscar la manera de acercarse a nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 25 verso 8 le dijo a Moisés, harán un santuario para mí porque voy a habitar en medio de ellos. ¿Cómo Dios se va acercando? Pero el Dios del Islam no es un Dios al que se le pueda conocer. Alá no se revela a sí mismo. En el Corán solo se muestran mandamientos. Los musulmanes no lo pueden conocer. Así que, dicho de otra manera, Alá no se revela a nadie en ningún sentido. Alá solo revela su voluntad. Él no se revela a nadie. Esa es otra gran diferencia entre el cristianismo y entre el islamismo. Pero después podremos profundizar un poco más de ellos. Gracias, mi hermano William. Estaba hablando acá que ya se nos agota el tiempo por hoy, pero tenemos que redondear un poquito esto acá para decirle, ya que estamos hablando de la relación, querido amigo, y a los hermanos, por supuesto, también. Vea, sabe que a mí me preocupan varios hermanos que teniendo ese encuentro personal con Jesucristo, habiendo experimentado el gozo de la salvación, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, o sea, que no le queda a uno racionalmente la duda de que Dios existe y que me ama y que está conmigo, como que no se preocupen por ir más allá, ¿no? Yo le digo, amigo y hermano, estamos hablando de este tema, John Frey me lo presentó también William, es un Dios con el que se puede relacionar, usted puede acercarse a él, puede sentirlo, a él puede ser lleno de él. Acérquese al Señor, acérquese a él, haga una oración donde usted esté, no tiene que ser en un templo, en un lugar de predicación. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es omnipresente, está en todo lugar. Cuando hablábamos del tema de la Biblia, hermano Freddy creo que decía, cuando la abrimos, siempre Dios está presente. Y es verdad, cuando abrimos la Biblia, siempre Dios está allí. Haga una oración y hable con Dios. Entable una relación personal con Jesucristo. Por allá en México me aprendí una frase que decían los hermanos, pues no la usaban mucho en Colombia. Decían, no es religión, es relación, ¿verdad? O sea, como para evangelizar. No le voy a hablar de religión, le voy a hablar de relación. Relaciónese con este Dios único y verdadero que estamos presentando y que seguiremos presentando en otros programas y que nos lo muestra la palabra de Dios, que como dice el hermano John Frey, se ha revelado, se ha mostrado. No más, mis amados hermanos, desearle bendiciones en esta semana y dentro de 8 días les esperamos aquí para que seguir hablando acerca del Dios de la Biblia, este monoteísmo bíblico del que hemos hecho hoy una leve introducción. Mis amados hermanos, palabras de despedidas. Una bendición haber estado una vez más con ustedes. Esperamos haber sido de bendición y
y que todos estos puntos hayan traído claridad en su mente con respecto a la postura del cristianismo y otras posturas que hay en otras religiones existentes. Que el Señor Jesús les bendiga y hasta la próxima. Bueno, compañeros, Freddy, Adonai, muchas gracias. Siempre estar con ustedes es un placer, una bendición a todos nuestros oyentes. Qué bueno que se lleve de estos diálogos, de estas conversaciones, algunos postulados para que usted analice y pueda ampliar un poco más en su conocimiento de ese Dios único y de ese Dios del que nos habla la Escritura.